Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Tómame en tus brazos y venda mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Porque solo tú me sabes consolar. Porque solo tú me sabes consolar. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical, cantando santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan en este segundo día de Seminario Internacional en línea. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros, que se están uniendo, que están compartiendo los links, que están compartiendo las transmisiones de nuestros hermanos en este día. Gracias por su asistencia, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en este segundo día de Seminario Internacional, el cual, hermanos, está titulado o lleva por título: No te preocupes por nada, ora por todo. Filipenses 4:6. Hermanos, que Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, gracias por estar en esta tarde, apartar de su tiempo, hermanos, amigos,
para la sintonía, hermanos, de estos temas importantes para nuestro espíritu, para fortalecernos, hermanos, para fortalecer nuestro espíritu cada día. Que estos temas, hermanos, nos ayudan a crecer como cristianos, nos ayudan a mejorar y a aprender aún más de la palabra de nuestro Dios. Continuamos, hermanos, en este día estamos viendo Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. En este momento, hermanos, en esta hora del día, mis hermanos ya anteriores han estado tocando algunos puntos relevantes en estos versículos. Hermanos, así que vayamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. En nuestras Biblias, hermanos, algunas que tienen por allí título, dice: Jesús calma la tempestad. Síganme en sus Biblias, hermanos, en la lectura. En esta tarde, Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27, dice de la siguiente manera: Y entrando él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, en esta hora, hermanos, estaremos centrándonos, hermanos, ahí en el versículo 25. Versículo 25, que dice de la siguiente manera: Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. La frase que estaremos tocando, hermanos, es esa: Señor, sálvanos. Estaremos meditando, hermanos, en esa parte de la Escritura en este día. Estaremos, hermanos, meditando qué significa, hermanos, esta frase que los apóstoles le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, para antes de ello, hermanos, vamos a hacer una primera oración para encomendarnos en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Y, hermanos, ahora sí empezar de lleno al tema que corresponde. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre Celestial, Señor amado, en esta tarde, Señor, damos las gracias por las bendiciones que usted nos da. Gracias por bendecirnos, gracias por amarnos, gracias por protegernos y gracias, Padre Celestial, por siempre cuidar de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hay hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta hora, Señor, para escudriñar de su palabra, para escuchar de ella. Pidiéndole, Señor, que sea usted en esta hora con cada uno de ellos, Padre Celestial, que les bendiga, que les proteja, que les guarde en todo momento, que aparten el tiempo necesario, Señor, en este día para escuchar de ella y que abran su corazón, Señor, para que pueda ser útil, Padre, esta palabra que va a ser expuesta. En este siervo, Padre, que está aquí en esta hora, que usted, Padre, me dé palabras sabias, sencillas, entendibles, que me haga hablar únicamente su verdad, Señor, para que la gente pueda entender su mensaje correcto. Padre, ayúdenos en todo momento, Padre, a que lo que se ha de decir y hacer en esta hora sea para su agrado y para edificación de lo que nos escuchan, Señor. Padre Celestial, en esta hora agradecemos todas y cada una de sus bendiciones y rogándole todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, por ahí vemos a nuestros hermanos que se han ido conectando. Le damos las gracias a cada uno de ellos. Gracias a nuestros hermanos que nos mandan saludos. Nuestra hermana Liz, que está por ahí con nosotros. Nuestra hermana Cristina Orozco también. Gracias, hermana. Dios le bendiga en esta tarde. Saludos a usted y a su familia. Nuestra hermana Alba Roche también está con nosotros. Gracias, hermana. María Blanco Pérez también está en esta hora con nosotros. Agradeciéndole, hermanos, su asistencia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. También nuestro hermano José González dice desde El Paso, Texas, nos está saludando. Gracias, hermano.
Gracias por su sintonía. Bien, hermanos. Bien, por favor, por allí compartan, hermanos, háganos el favor de compartir la transmisión en esta tarde. Bien, hermanos, a los que se van uniendo, estábamos por allí tocando Mateo capítulo 8, versículo 25, concretamente en la frase, Señor, sálvanos, que el... A ver, hermanos, si por ahí dicen que se fue el audio. Espero que nos puedan responder, hermanos. Sin... Por favor, por ahí, compártanos, hermanos. Si se sigue escuchando, si ya no, por favor, para poder continuar. Sí, se está escuchando. Ok. Ok, muy bien. Continuamos. Probablemente el internet Esté fallando. Ok. Ok. Bien, hermanos, por favor, por allí, discúlpenos, pero estamos teniendo por allí algunas fallitas con el internet, esperando que nos puedan seguir escuchando de manera correcta. Hermanos, decía, en radio sí, en el radio se escucha bien. Ok, bueno, por allí a lo El mejor mensaje igual es probablemente alguna fallita que se haya atravesado por allí. Ok, muy bien. Continuamos, hermanos. Y como les comentaba, estamos viendo enfáticamente por allí la frase Señor, sálvanos, que le dicen los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo. Recordando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venía de por allí de dar el sermón del monte. Dice que salen y parten de aquel lugar y suben a esa barca junto con sus discípulos y parten mar adentro. Y hermanos, estando allí mar adentro, bueno, dice la escritura, vino una gran tempestad, tan grande, hermanos, que las olas cubrían la barca. Y bueno, al momento, hermanos, de que los apóstoles ven estas olas, miran a su alrededor cómo el mar se estaba agitando, hermanos, y les agolpaba en su barca. Bueno, tuvieron temor y dice la escritura, dice, Señor, sálvanos. Pero hermanos, pero veamos, hermanos, en un mensaje paralelo, en un pasaje paralelo, allá en Marcos, capítulo 4. Vayamos a Marcos. Marcos capítulo 4, hermanos. Marcos capítulo 4. Se me hace que por allí anoté mal el pasaje. Permítame, hermanos, nada más concretar que sea el pasaje correcto. Era Lucas 4. A ver, permítanme, hermanos, permítanme, porque por allí me equivoqué en el pasaje. Concretar que sí. Creo que no lo encuentro, hermanos. Ok, se los debo, hermanos. Pero en el pasaje, hermanos, en el pasaje que quería comentar, es porque describe, hermanos, en donde nuestro Señor Jesucristo viene, marca Lucas, se me hace que sí era Lucas. Ok, no es, hermanos. Por allí yo me equivoqué. Una disculpa, hermanos. Una disculpa.
una disculpa allí con este pasaje. Y vemos, hermanos, que en otro pasaje que les comentaba, que no encuentro, es el que nos dice, hermanos, que nos dicen en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, venía, aquí está, perdón, hermanos, era Lucas 8, Lucas 8, es un pasaje paralelo que dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, hablando de nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que decía en Mateo, cuando ellos vieron, hermanos, perecer, agitarse el mar, que los apóstoles vieron que aquellas olas agolpaban a ellos, nuestro Señor Jesucristo dormía en aquella barca. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba dormido en aquel momento. En aquel momento en que aquella tempestad agolpaba a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo estaba durmiendo. Estaba durmiendo en la popa, en la parte trasera de la barca, hermanos. Y allí estaba, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aún con aquella tempestad, con una tranquilidad. Estaba con una tranquilidad, hermanos, que él sabía que podían seguir salvos, que no les iba a pasar nada, hermanos. Pero más sin embargo, los apóstoles que estaban viendo, hermanos, dice que fueron a despertar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para que pudiera calmar la gran tempestad. Pero hermanos, fue algo normal la reacción de los apóstoles. La reacción de los apóstoles, hermanos, tuvieron temor, dice la Escritura. Tuvieron miedo. Tuvieron miedo de enfrentar aquellas olas que agolpaban su barca, porque podían voltear, hermanos, aquella barca y podían perecer dentro del mar. Y fue una reacción normal de los apóstoles. Pero dejaron a un lado algo importante. Estaban con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, iba en esa barca. Estaba allí con ellos. Y aún así dudaron del poder de Él. Hermanos, los apóstoles dejaron a un lado su fe. Dejaron a un lado, hermanos, y su miedo les ganó. Su miedo ganó más que su fe. Porque iban a perecer, porque estaba de por medio su vida, hermanos. Amigos que nos escuchan. Una disculpa, hermanos, pero ando un poco indispuesto en salud. Si me ven tomar agua, hermanos, les pido una gran disculpa, pero tengo que hacerlo. Y hermanos, la reacción de ellos como hombres naturales fue algo normal. Como cuando nosotros, hermanos, podemos ver que algo viene hacia nosotros y nos puede causar un daño, nosotros lo primero que hacemos es temerle al dolor que nos pueda causar aquello. Es el temor, hermanos, que nos pueda causar aquello que está en nosotros, que nos va a proceder en nuestro cuerpo algún dolor, algún golpe, lo que sea, hermanos. Tenemos miedo y es normal, porque somos humanos, somos de carne y hueso, porque tenemos sentimientos. Es algo normal. Pero a diferencia, hermanos, de cuando estaban los apóstoles en aquel lugar, en lo que estamos leyendo aquí en la Escritura, es que nuestro Señor Jesucristo estaba presente ahí con ellos, literalmente, porque estaba en cuerpo y carne. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Él les guiaba. Él estaba con ellos. Él estaba allí con ellos, hermanos, en aquella barca. Nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder de todo, hermanos. Allí estaba con ellos. Nosotros, hermanos, hoy en día podemos enfrentar las mismas tempestades. Aquellos personas que navegan en el mar, que están
presentes, hermanos, en su trabajo, que tienen que salir dentro del mar, conocerán de ello. Sabrán, hermanos, de lo que estoy hablando. Sabrán de que cómo el mar puede agolpar una embarcación y qué temor se puede sentir. Yo lo desconozco, pero ellos podrán saber mejor que yo. Pero hermanos, ¿cuántas tempestades no podemos tener nosotros en nuestra vida? Hablándolo en una manera figurada. ¿Cuántos problemas, hermanos, no se avecinan a nosotros? ¿Cuántos problemas no tenemos, hermanos, en nuestra vida? ¿Cuántos problemas no tenemos nosotros en nuestro trabajo, en cualquier parte, hermanos, tanto en lo espiritual también? ¿Cuántas tempestades, hermanos, el diablo no levanta contra nosotros? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Recurrir a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso fue lo que hicieron, hermanos. Fueron por nuestro Señor Jesucristo para que pudiera ayudarles. Que en el versículo 26, hermanos, ahí en Mateo, regresando a Mateo, capítulo 26, vemos que les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Este relato, hermanos, sabemos que deja ver, hermanos, la debilidad de la fe de los apóstoles en aquel momento. Pero, hermanos, también deja ver que los apóstoles recurrieron a él únicamente. Porque muy bien hubieran podido haber recurrido a sus propias fuerzas, pero sabían que no podían. Sabía que ellos no podían por sí solos. Y que el Hijo de Dios venía ahí con ellos. Hermanos, nosotros debemos de ser de la misma manera. Que si nuestra fe mengua, que si nuestra fe decae, que recurramos a nuestro Señor Jesucristo. Que, hermanos, nosotros, como cristianos, que nosotros, como cristianos, tengamos esa fortaleza aún, hermanos, en nuestra debilidad, de comprender que únicamente Dios, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede ayudar. Hermanos, necesitamos de la fortaleza de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nos es necesario orar, como lo es el título, hermanos, de este seminario. No nos debemos de preocupar, sino orar por todo, de ocuparnos en la oración. Dice Filipenses, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Hermanos, debemos de darle gracias a nuestro Dios en todo momento, aun aunque las tempestades y las olas que nos agolpean sean grandes y sean más grandes aún que nosotros. Pero, hermanos, teniendo la fe necesaria, teniendo, hermanos, la fe necesaria en nuestro Dios para pedirle fortaleza, vamos a poder salir avantes, hermanos, de aquella tempestad. Señor, sálvanos, dicen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos gritado de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos dicho la misma frase? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando faltamos a nuestro Dios, le suplicamos: Señor, sálvanos, ayúdanos para salir adelante? Que aquella tempestad me ganó, que terminé pecando, que me terminé yendo por un camino que no es correcto. Pero tengamos la fe necesaria, hermanos, para recomponer nuestro camino. Que sea así como nuestro Señor Jesucristo, que paró, se despertó, se paró en aquella barca y le dijo al viento: calma. Y se apacentó y dijo que hubo una gran bonanza. Y por eso se sorprendieron, hermanos, se maravillaron aquellos hombres que decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, necesitamos poner las tempestades
nuestras tempestades en manos de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que Dios sea quien obre en cada una de ellas. Y pase lo mismo, hermanos, que estamos viendo en este versículo, en el versículo 26. Entonces dice, levantándose, reprendiendo a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Hermanos, a veces nosotros queremos luchar nuestras tempestades nosotros solos. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, hermanos, que necesitamos de la voluntad de Dios en nuestra vida. Que necesitamos, hermanos, de la fortaleza que Dios nos da espiritualmente hablando. Necesitamos de ella, hermanos, para poder salir adelante. Y hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros cultivemos eso. Necesitamos cultivar nuestra fe, que aún se les llama débiles, sí, pero recurrieron a Cristo. Aún en su debilidad, hermanos, hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque recurrieron a Cristo. ¿Por qué? Porque recurrieron al Hijo de Dios. Hermanos, amigos, necesitamos, hermanos, ocuparnos más en la oración y despreocuparnos más. Dejémosle nuestras tempestades a Dios en sus manos. Recordemos que Él, hermanos, es el que nos va a dirigir, nos va a dar la fortaleza, conocimiento, sabiduría necesaria, hermanos, para salir adelante. Necesitamos, hermanos, tener esa fe. Necesitamos, hermanos, tener esa entrega en la oración. Pero algo verdaderamente sorprendente, hermanos, es lo que encontramos aún más adelante en la Escritura. Hemos visto, hermanos, que en el versículo 26, nuestro Señor Jesucristo les dice hombres de poca fe. Y vimos, hermanos, la debilidad de aquí de los apóstoles. Pero, hermanos, de aquí aprendieron algo los apóstoles. Aprendieron con las palabras que les dijo nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, aprendieron que, hermanos, no podían seguir con esa debilidad. Tenían que trabajarla. Tenían que fortalecerla. Y podemos ver la vida de cada uno de los apóstoles, hermanos, cómo se entregó aún a la obra de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo cada uno de ellos, hermanos, se entregó a la obra de Dios por completo. Bueno, quitando a Judas, que por ahí lo traicionó. De allí en fuera, hermanos, los demás apóstoles fueron hacia adelante, hermanos. Esa tempestad les ayudó a fortalecerse. Como lo dice el dicho, o como lo decimos coloquialmente, Dios tiene el propósito, hermanos, de cada una de las tempestades. Que cada problema que nosotros tenemos en nuestra vida tiene un aprendizaje. Que cada uno de nuestros problemas que tenemos, hermanos, tiene un aprendizaje para nosotros. Va a depender de nosotros si sea bueno o sea malo, como lo queramos ver. Pero el aprendizaje está. Va a depender del enfoque que nosotros le queramos dar a ese aprendizaje, hermanos. Pero créame, que es para forjar nuestro espíritu y nuestra fortaleza. Para eso es, hermanos, las tempestades que puedan estar en nuestra vida. Para eso es, hermanos, las tempestades que se puedan levantar en nuestra contra.
Porque los apóstoles, hermanos, verdaderamente aprendieron de aquellas palabras que les estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en ninguna otra parte de la Escritura, hermanos, vamos a ver alguno de estos apóstoles, hermano, que haya flaqueado su fe. Sino al contrario, hermanos. Vemos las grandes obras, vemos una vida entregada de Pablo, vemos, hermanos, una vida entregada de Pedro, de Juan. Hermanos, vemos cómo cada uno de ellos, hermanos, aprendió algo. Yo no estoy diciendo que no fallaron, hermanos. Me pueden decir, pero pues Pedro lo negó después 3 veces. Falló, hermanos. Pero aún el apóstol Pedro siguió adelante. Siguió dejando sus tempestades en las manos de Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó allí, hermanos. Dejó a un lado, no dejó a un lado a nuestro Señor Jesucristo, sino que, hermanos, prosiguió adelante, aún de las tempestades que aún venían y que agolpaban su vida. Y lo vemos muy claramente, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que lo va a negar 3 veces antes de que cante un gallo, y sucede, dice, Pedro lloró amargamente, pero tomó una muy buena decisión después. Su fe, hermanos, su fe le ayudó a seguir adelante. Su fe, hermanos, le ayudó al apóstol Pedro a seguir adelante. Caso contrario con Judas, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, dice que salió y se ahorcó. Hermanos, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos, en estos momentos? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Estamos dejando en manos de nuestro Dios las tempestades? ¿Estamos permitiendo, hermanos, que Dios obre en nosotros? ¿Estamos permitiendo, hermanos, que Dios nos ayude y nos guíe en nuestras tempestades? Hermanos, perdón. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿En verdad estamos siendo como aquellos apóstoles que estamos aprendiendo de las tempestades? Como les decía, hermanos, los apóstoles aprendieron algo. Aprendieron una gran lección de aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hechos 4:29. Vayamos allí en sus Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 4. Versículo 29. Dice la Escritura. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Estaremos entregando, hermanos, nosotros esa parte? Nuestras amenazas, nuestras tempestades, nuestros problemas, los estamos dejando a Dios y le estamos pidiendo que nos conceda, hermanos, el denuedo de seguir hablando la palabra de Dios. No lo sé. No lo sé, hermanos. Desconozco esa parte de cada quien. Pero reflexiónelo usted. Reflexiónelo los hermanos, amigos que nos escuchan.
O, hermanos, estamos siendo eh, altaneros delante de Dios al decir que nosotros podemos hacer las cosas, que nosotros podemos salir adelante, que nosotros solos, hermanos, podemos con las tempestades que nos vienen a nuestra vida. No lo sé, hermanos. No lo sé. Pero quiero, hermanos, quiero que quede claro en algo. Necesitamos orarle a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, hermanos, en esas tempestades. Y debemos de despreocuparnos de lo demás. Y es algo, hermanos, que he aprendido poco a poco. Créame, que me he dejado de preocupar por cosas que no tenían sentido, que yo no podía arreglar por mí mismo. Lo he dejado en manos de Dios y se siente una tranquilidad, hermanos y amigos. Pero, hermanos, tenemos que estar orándole a nuestro Dios. Tenemos que dar, hermanos, encontrar, hermanos, esa paz que necesitamos. Aunque en medio de esas tempestades puede ser tan gris, podamos encontrar, hermanos, esa paz que nosotros necesitamos. Sálvanos, Señor, dicen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le hemos dicho esto a nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, ha caído nuestra fe? Y vamos, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos correr delante de Él, hermanos, para que Él nos ayude cuando reconocemos nuestros errores. ¿Cómo, hermanos? A través de la oración. Hermanos, amigos que nos sintonizan, quiero que nos quedemos con esto, hermanos. Quiero ir cerrando este tema en esto. Disculpen, hermanos, si fue antes de tiempo, pero por allí mi salud no me permitirá cubrirlo todo. Pero, hermanos, quedémonos con esa parte de la Escritura. Confiemos más en Dios, que ahí está a nuestro lado, que está para nuestro socorro, está para nuestra ayuda, si nosotros tomamos de ella, hermanos. Si nosotros la pasamos por alto, si nosotros pasamos por alto la ayuda de Dios, hermanos, créanme, va a ser más difícil esas tempestades. Y no van a acabar de la manera correcta que deberían de acabar, conforme al propósito de Dios. Por eso a veces nos duele más, hermanos, los resultados de esas tempestades. Y por ello, hermanos, necesitamos trabajar aún más en nuestra fe. Despreocuparnos y orar por todo, como lo dice el seminario, el título de este seminario. Hermanos, gracias por su atención. Veamos quiénes por allí se conectaron, hermano. Aparecen los mismos. Bueno, ok, no hay problema. Lupita Romero, que por allí estuvo con nosotros también. Gracias, hermana, por estar con nosotros en esta hora. Ok, muy bien. Hermanos, queriendo, hermanos, que nos quedemos con esta reflexión en esta hora, que podamos, hermanos, mejorar nosotros como cristianos, que nos sirva como edificación, que nos sirva, hermanos, como alimento espiritual, que nos ayude, hermanos, a mejorar como hijos de Dios, a mejorar también como esposos, como padres, como hijos que somos. Que esto, hermanos, este tema nos ayude en todos los ámbitos, pero sobre todo, hermanos, que nuestra fe vaya creciendo y que nuestro sentir por la oración, hermanos, sea aún mayor. Hermanos, gracias por su atención en esta tarde. Les agradezco, hermanos, su sintonía, por compartir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estarnos escuchando. Y gracias por escuchar de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.